Bueno, vamos a hablar hoy de un tema un poco interesante que muchos de vosotros seguro que padecéis, que es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica no es ni más ni menos que una de las causas de caspa. De hecho, es la causa más frecuente de caspa en el cuero cabelludo. ¿Qué es la dermatitis seborreica? Vale, pues como su nombre indica, es una dermatitis, es decir, es un eczema, es una inflamación de la piel que además ocurre en áreas seborreicas, ¿vale? En áreas con más sebo. Y esto es habitualmente la zona del cuero cabelludo, pero también puede afectar a otras zonas, por ejemplo, las hojas o la zona del surco nasogeniano, incluso a veces en casos mucho más graves, incluso en el pecho o en la espalda. Aunque lo habitual es que únicamente se manifieste como picor y caspa en el cuero cabelludo. Vale. Una duda muy habitual en consulta es si la dermatitis seborreica puede producir algún problema en el pelo. Pues bien, lo primero quiero desterraros un mito muy habitual que veo que la gente viene ya con esa idea preconcebida porque o lo ha oído, o se lo han dicho en la farmacia, o se lo han dicho en algún sitio, y es que la caspa ahoga el pelo. Esto es una chorrada, ¿de acuerdo? El pelo, el folículo piloso, no se nutre a nivel superficial, sino que se nutre mucho más profundamente en la dermis, ¿de acuerdo? De vasos sanguíneos que le llegan desde ahí, y eso no tiene nada que ver con la descamación que haya en la superficie, ¿de acuerdo? No ahoga nada. Pero la dermatitis seborreica se relaciona con dos problemas. El primero es que produce una inflamación en el cuero cabelludo y curiosamente esto tiene la mala fortuna de favorecer un efluvio telógeno, es decir, una mayor tendencia a que el pelo se caiga un poquito antes de lo que tenga que caerse. Y de hecho a veces cuando hay personas que tienen mucha dermatitis seborreica tienen también mucha caída de pelo asociada. Y esa caída de pelo asociada se trata tratando la dermatitis seborreica, lo cual es muy fácil como luego os explicaré. Y lo segundo, y es algo que se sabe hace menos años, y es que curiosamente la dermatitis seborreica por esa inflamación que produce provoca que el proceso molecular de miniaturización, es decir, que el pelo se haga más fino, se agiliza. Es decir, que personas que tienen alopecia androgenética, calvicie común, cuando además tienen una dermatitis seborreica asociada, esos pelos se hacen un poquito más finos, un poquito antes, por su dermatitis seborreica, por esa microinflamación que se ve. Esto muchas veces lo vemos en nosotros con tricoscopia cuando vemos algunos puntos marrones perifoliculares, ¿de acuerdo? Estas son las dos razones por las que tiene sentido tratar la dermatitis seborreica. Para evitar que haya caídas de pelo, efluvios, que no tienen realmente importancia sobre el pelo del paciente, porque ese pelo vuelve a aparecer otra vez, aunque transitoriamente por una pérdida de volumen o inquietud de que ese pelo está cayendo. Y segundo, porque agiliza que vaya el proceso de pelo más fino, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con que ahogue el pelo. Es una chorrada completamente. Además, evidentemente tiene sentido tratar la dermatitis seborreica, primero por un tema estético o cosmético, si me permitís, pues para que no se vea caspa, ¿de acuerdo? Y segundo, porque pica. La dermatitis seborreica pica y es muy desagradable. Y además la dermatitis seborreica es de las pocas enfermedades en las cuales el estrés sí que se ha relacionado bastante con brotes. Las personas que tienen dermatitis seborreica lo tienen para siempre, porque no tiene cura. Esto habitualmente aparece hacia la adolescencia y suele acabar ya con la senectud, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Porque parece que la dermatitis seborreica es el resultado de varios factores, pero se resumen en que nuestro cuerpo ataca fuertemente algunos hongos que hay en el cuero cabelludo, que tenemos todos, como son la malassezia, y en ese ataque además se produce un daño en el cuero cabelludo, ¿vale? Resultando en esa dermatitis. Pues bien, estos hongos les encanta comer sebo, ¿vale? Comen grasa. Y por eso esta patología empieza cuando empiezan a aparecer estos hongos en el cuero cabelludo. ¿Y esto es cuándo? Pues cuando hay estas glándulas que tenemos todos que empiezan a fabricar este sebo. Y esas glándulas se activan cuando empiezan las hormonas sexuales, es decir, ya a partir de la adolescencia. Por esto aparece en la adolescencia y en niños, salvo el nacimiento, esto no ocurre. Pues bien, no tiene cura como tal, porque este proceso, este exceso de daño, este problema autoinflamatorio no se cura con un tratamiento, pero es muy fácil de controlar. Lo más importante es desterrar otro mito y es que hay que lavarse poco. Para nada. La gente que produce mucha descamación y sebo o grasa, hay que lavarlo frecuentemente ese pelo para retirarlo, ¿vale? Es decir, la función del champú es puramente detergente y elimina toda esta descamación o grasa que tengamos, ¿vale? Hay un mito, no, doctor, es que si me lavo mucho el pelo se acostumbra o hago más grasa o hago más descamación. No, esto no se ha demostrado nunca y es un mito que se va perpetuando y no es así las cosas. Con lo cual, todo el mundo que tenga gran descamación tiene que lavarse el pelo con frecuencia, ¿vale? E idealmente tiene que lavarse el pelo con champús anticaspa. Los champús anticaspa tienen
vamos a decir, una mayor capacidad detergente, son champús más fuertes que tienen, por diversas moléculas que llevan, pues capacidad de arrastrar toda esa descamación, todo ese detritus y llevársela y limpiar el cuero cabelludo. Y eso lo primero que conseguirá es que haga menos picor, ¿de acuerdo? Y bajar la inflamación también. Y en ocasiones, cuando no es suficiente únicamente con el champú anticaspa, a veces pues mandamos champús antifúngicos, ¿de acuerdo? Es decir, champús que directamente bajan los niveles de esos hongos que os comentaban antes que se han relacionado con la enfermedad. Cuando no se controla con esto, pasamos a pastillas, ¿vale? Y pueden ser pastillas para bajar la inflamación o pastillas para bajar los hongos. Y cuando no se controla con esto, pues el siguiente paso habitualmente es utilizar las pastillas que se utilizan para tratar el acné. No es una indicación, es decir, aprobada para nada, pero digamos que lo que hace es que seca mucho la piel y esos hongos se mueren, vamos a decir, de hambre. Y al no haber hongos, pues no hay respuesta inflamatoria y se soluciona la dermatitis seborreica. Así que espero que os haya gustado este capítulo de Escuela de Alopecia y nos vemos en el siguiente. Recordad suscribiros y darle a la campanita.